Buenas noches, maestros, compañeros. Somos el grupo Link. Hoy vamos a hablar sobre nuestras reflexiones sobre lo que fue la educación física y el deporte, en cómo se desarrolló en estas dos grandes civilizaciones, como fue la civilización china y la civilización india. Puedo decir que tanto la India como China son dos civilizaciones que tienen más de 4.000 años de historia. Ya para el año, específicamente China, ya para el año 2500 a 1200, China no se consideraba un pueblo, digamos, bélico, ya que era un pueblo que estaba aislado. Construyeron la gran muralla china para esto mismo, para no tener influencia de otros pueblos. Esto permitió que, por ejemplo, la China o la civilización china se fortaleciera en su religión, fortaleciera su conocimiento en el intelecto, ¿no? Y, digamos, tuviera su propia costumbre y cultura. Esto le permitió desarrollar tres grandes, digamos, sistemas filosóficos, como el taoísmo, el confucianismo y el budismo, que el budismo viene de la India, pero digamos que creció dentro de China. Esto, digamos, que no permitió que la educación física y el deporte se desarrollara como se va a desarrollar más adelante, cuando China sí se convierte en un pueblo un poco, digamos, más bélico. Pero la necesidad de, digamos, de movimiento, y principalmente de los niños de jugar, hizo que sí surgieran, digamos, algunos juegos, como son los juegos de organización sencilla, juegos, por ejemplo, de persecución, lucha informal, entre otros. Ahora, sí se tiene, digamos, evidencia a través de lo que son instrumentos, pintura y esculturas, de cómo pudo, digamos, surgir la educación física y deporte dentro de China. Y me lo dice que fue a través de, digamos, mediante los juegos de actividad física. Aquí comienzan, digamos, a dividirse, a surgir más variedad de juegos, como son el baile, la lucha, la actividad digamos, del arco y la flecha, dice la higiene. Nos dice también que ya para el año 2000, digamos, 698, surge en China, perdón, se desarrolla una destreza motora de gimnástica dirigida principalmente a la, digamos, a la salud del cuerpo del hombre. Y de aquí va a surgir lo que va a ser el Kung Fu más adelante. China desarrolla varios juegos, ya como el Kung Fu, el Kuju, ¿ah? Que nos dice que fue fútbol chino. Y lo practicaban principalmente digamos, lo de la élite más alta, y también era usado como para un entrenamiento militar. También el Chui Guan, que era como un tipo de golf, pero se utilizaba con una sola mano. Y también ellos desarrollaron otro juego, que fue también el QD. Era en tiempos antiguos un deporte para mostrar el valor del monarca, por ejemplo, que nomás lo utilizaban el monarca y las grandes élites. Ya para hablar un poco también de lo que fue la civilización india, nos dice que también es un pueblo que, digamos, con mucha historia, igual que la China, pero que ellos se centraron principalmente en lo que fue la religión. Y que tal vez la evidencia o cómo surge la educación física y deporte principalmente se da en las posturas que ellos utilizaban al momento, digamos, de orar, de meditar, etc. Esa ha sido mi reflexión, compañeros, maestros. Sigo con mi compañero Ariel. Saludos, le estaré dando una breve aclaración sobre lo que fueron estas dos antiguas civilizaciones que dieron grandes aportes a lo que fueron la evolución de hoy en día. Bueno, gracias a ellas se dieron muchos aportes sobre lo que fueron el baile, implementos como fueron la lucha, el boxeo, las actividades físicas, el tiro con arcos y flechas. Bueno, esto implementaron mucho también en lo que fue el campo de la religión y abarcaron muchas evoluciones que dieron cambio a lo que hoy en día existiera lo que fueran grandes campos de deportes, porque en realidad el deporte ha ayudado mucho al ser humano para que tuviera una forma de qué hacer. Además, muchos de ellos lo hacían con la forma de expansión, de expandir su territorio, como fue China, porque China lo que buscaba con sus murallas fuera separarse de otras naciones o de otras potencias,
para poder implementar y seguir creciendo entre ellas. Bueno, muchas de ellas se implementaron mucho. China se basó mucho en crear muchos artefactos como fueron esculturas, muchas evidencias que pudieran especular, como fueron los movimientos en la educación física. También se puede señalar que ella abarcó mucho en la pintura, en el área del deporte, trabajaban mucho con higiene. Ellos se afectaban mucho también en tener mucha disciplina, porque en realidad la disciplina en estos torneos deportivos ayudaba mucho a lo que era la formación del ser humano, porque una persona tal vez disciplinada es una persona con un buen carácter social. Además, podemos también decir sobre lo que es la India, se basaba mucho en lo que era la religión. Ya esto creía mucho en lo que eran los budas. Esta persona, ellos se basaban en esta sociedad más en lo que eran las antiguas creencias. Pero cabe destacar que muchos de ellos hoy en día nos dejaron o optaron por dejarnos muchas evoluciones que fueron el deporte, porque ya esos deportes de competencia nos han ayudado a que muchos de nosotros nos desarrollemos en diferentes áreas, en que podamos compartir, en que podamos mantener nuestro cuerpo de manera saludable, ejercitado, y de que podemos tener un enfoque en la sociedad. Y ya muchas de estas disciplinas hoy están hoy con personas preparadas o capacitadas, porque en realidad en lo que es el área de boxeo ya hoy tiene muchas oportunidades. En lo que es el área de la escultura hay grandes escultores, en la pintura hay grandes pintores, que ya son áreas que están basadas por personas de forma capacitada. Bueno, esa sería mi opinión. Continuaría con mi compañero. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Martínez. Yo le estaba hablando algo breve sobre los deportes en la China. Los deportes tradicionales en la China, entre los más comunes en la China tenemos que es el Fuchi, por ejemplo, es como el arte marcial. Tenemos también Taiwán. Otro muy tradicional también está el Qigong. Y uno que conocemos también está el ajedrez. En el deporte más concentrado que ellos tienen, tenemos es el Funchi, que es el arte marcial. Ese es como la técnica de, eso va a dirigir a más a fortalecer el físico y defensa personal. En eso se va a llamar el Watching, como arte marcial. Tengo también algo breve para decirles de la India. En la India, en la India normalmente no se practicaba mucho los deportes. En la India se concentraba más en la religión. Para ello, lo más importante era la llegada sobre Abraham, que era su Dios. Ellos hacían actividad, por ejemplo, de baile, en boda, ceremonia. Eso era lo que ellos hacían en beneficio solamente para, por ejemplo, para llegar a Abraham. Su único objetivo en la antigua India era la llegada a Abraham. También investigué y busqué también sobre el deporte, un deporte que ellos a los tiempos practicaron, fue el deporte de hockey. Hockey. Ese deporte lo que te indica es, no sé si ustedes han visto estos juegos que son hockey sobre hielo. Ellos lo juegan por hockey, hockey, pero en como una cancha de fútbol, sin protección ni nada. Ellos tienen su bate y la pelota. Es como un fútbol, pero con la mano. Ese es el deporte que ellos fueron abarcando, ya saliendo un poquito de la religión, saliendo un poquito cuando solamente se concentraba en la llegada, por ejemplo, seguía a la religión de la llegada a Abraham. Ya fuera de eso, ellos practicaron ese deporte. Hasta aquí fue mi reflexión. Lo dejo con mi compañero Joan. Muy, muy bien, para seguirle introduciendo sobre los deportes. Uno también de los más importantes que no mencionó Pablo fue Juan Carlos, fue en la actividad china,
fue el Kuju, conocido como el fútbol chino, que fue un deporte muy popular durante la dinastía Song. Entre los emperadores de esta época se destacó el emperador Huizong por ser uno de los más interesados como el fútbol y por presenciar los partidos. De hecho, en su cumpleaños, él mandaba realizar partidos de fútbol donde los ganadores eran recompensados y los que perdían eran castigados, a veces con el látigo, o si no, a veces le pintaban la cara como forma de humillación. A pesar de los tiempos, también el Kuju fue modernizándose, se convirtió en costumbre, se realizaban partidos de Kuju cuando habían grandes festejos cordiales. El método de juego aquí en esta época era como más espectacular y menos competitivo. En otra dinastía donde se popularizó también el Kuju fue en la Han, que se popularizó más porque ya la pelota comenzaba como a modernizarse. Ya aquí se hacía la pelota de cuero, era más maciza y como la llenaban como de pelo de animal. Entonces en esta dinastía cambia el método de juego como a ser más competitivo. También, como dijo Ariel, que el Kuju, los militares lo utilizaban como para tomar, como medio de entrenamiento para los ejércitos. Ellos pensaban que el Kuju, los soldados podrían mejorar su estado de salud, fortalecer el espíritu de valentía, aumentar la conciencia de ataque y defensa. Lo dejo con mi compañera. Muy buenas noches para todos y todas. Y mi nombre es Jennifer y quiero hacer una breve reflexión de todo lo que dijeron mis compañeros. Cabe resaltar que China en realidad decidió alejarse de los otros continentes, por así decirlo, o ciudades para poder desarrollarse en sí mismo, o sea, poder desarrollar la educación, su civilización a un nivel tal que esto fuera reconocido en el mundo entero. Es tanto así que los chinos son reconocidos en el mundo entero por sus grandes esculturas y grandes creaciones como es. Ustedes conocen que suponiendo los chinos se concentraron tanto en hacer crecerse a sí mismos, que ustedes no saben decir quién fue que construyó la brújula, la pólvora, sino los chinos. O sea, no fue de quizás Newton ni nadie. O sea, ellos se concentraron tanto en su pueblo para que creciera a nivel nacional, que cuando dijeran China, no dijeran a alguien en específico, sino el pueblo chino. Cabe resaltar que a nivel de la educación y del deporte, China inculcó a sus niños o adultos a quienes estudiaban, a sus estudiantes, una enseñanza militar y política muy recta, por lo cual vemos que ellos incluyeron deportes como la gimnasia, la esgrima, entre otros, para focalizar un poquito de lo que ya los niños iban a ver luego. Cabe resaltar que estas personas, los chinos, eran personas muy creyentes de su religión, el budismo. Ellos implementaban eso a la totalidad, eran unas personas totalmente tranquilas, pensantes y muy tranquilitas. Esa es una de las relaciones que tienen con la India. La India era un pueblo budista, el cual era muy tranquilo. Su sistema de educación no se basaba en nada con el deporte, porque como ya mi compañero Juan Carlos dijo, ellos se preparaban para la llegada de su Dios. Ellos no implementaban nada mundano, ya que esto podría llegar la llegada de su Dios y podría afectarle a la llegada de su Dios. Entonces ellos para esto implementaron un deporte muy saludable, el cual se llama el yoga, que te ayuda a liberar toda esa energía negativa, todo eso que quiere alejarte del mundo del Señor Dios al cual ellos alababan. Ellos implementaron lo que era el yoga. El yoga consistía en un deporte de relajación total y espiritual en el cual usted se concentrara con sus chakras y consigo mismo y usted pudiera llegar a un sistema así de relajación, que lo único que usted pensaría es en lo que usted se concentrara. Entonces,
se me fue, la India, los indios se concentraban mucho para la llegada de su Dios. Eran unas personas totalmente pacíficas, totalmente relajadas. Una de las relaciones que ellos tenían con China era que eran budistas también. O sea, eran totalmente budistas, creían en un Dios el cual lo iba a salvar, y estos no eran tan tranquilos y tan sumisos que cabe resaltar que, haga la redundancia, eran casi santos, por así decirlo. Estos vivían en eterna comunión con su Dios y una tranquilidad total. Su enseñanza era la lectura, si acaso hacían danza y era para las fiestas y bodas, pero nada que ver con ni deporte de lucha, ni nada que fuera a lastimar a otra persona o que pudiese tomar represalia con otra persona. Estas personas eran muy religiosas y muy tranquilas. En cambio, China preparaba a sus estudiantes para grandes batallas, tanto físicas como mentales. Entonces, estos eran totalmente preparados, en cambio que con la India era un poquito más pacífica. Hasta aquí es cuanto. Si hay algún compañero que quiera dar un aporte extra, pero esta es mi humilde opinión. Espero que le guste y que sea de gran importancia. Bueno, pues nos despedimos, que pasen buenas y gracias por su tiempo. Bye. Gracias, se me cuidan mucho. Gracias.